Sector de densitometría, coordino el sector, así que bueno, es un placer y gracias por la invitación. Van a notar que pronuncio un poquito las R porque soy santiagueño, soy de Santiago del Estero, una provincia de Nueva de Argentina, así que bueno, si no entienden por ahí. Quería iniciar la presentación con un caso clínico. Les voy a hablar principalmente de osteoporosis y osteomalacia, es lo que se me ha indicado que les presente el día de hoy. Una mujer de 64 años, 2 hijos, fecha de última menstruación, 44 años, refiere que tuvo ciclos regulares, nunca había recibido terapia de reemplazo hormonal, niega consumo de alcohol, sí hábitos tóxicos, cigarrillos, 10 cigarrillos por día. Somos internistas, o sea que todas estas preguntas las vamos a hacer, las debemos hacer. Examinar cada factor de riesgo, consultar. No hace actividad física, es una mujer sedentaria, no consume lácteos, no tiene ningún antecedente de fracturas personales ni tampoco un antecedente patológico familiar de fracturas. Consultar sobre el antecedente de fractura en la familia es muy importante, sobre todo materna, porque aumenta el riesgo en la descendencia. Y la fractura en la descendencia se adelanta 10 años aproximadamente, sobre todo fracturas de cadera. No tiene antecedentes de cálculos renales. ¿Cómo pedirían una densitometría? ¿Ustedes qué es lo que habitualmente hacen o qué es lo que su intuición les dice que deberían hacer? La nomenclatura, cuando hagan un pedido de densitometría, se pone DXA, que es absorciometría dual de rayos X, no DEXA, DXA. Mujer de 64 años, que nos consulta para una evaluación ósea, ¿qué pedirían? Densitometría de columna, densitometría de cadera, densitometría de radio, densitometría de columna, cadera y radio, densitometría de columna y cadera. Es para que opinen. Columna, cadera y radio. Columna y cadera. Levante la mano quien dice columna y cadera. ¿Y columna, cadera y radio? Perfecto. Lo ideal es pedir columna y cadera. Si alguna de esas dos regiones no son evaluables, porque tiene una prótesis, algún elemento metálico, o porque tiene fracturas vertebrales que imposibilita o sobreestima la densidad mineral ósea, o porque tiene fenómenos artrósicos, sí vamos a pedir el radio. Y el radio se pide 33%. No radio ultradistal, sino radio 33. Y siempre de XA. Trae una densitometría, 1,55 m, 55 kilos, un BMI de 23. La densidad mineral ósea mide área, lado por lado. Por lo tanto, las unidades que nos devuelven es gramos centímetros cuadrados. 0,837 gramos centímetros cuadrados, un T-score de menos 2,9. El T-score quiere decir a cuántos desvíos estándar está esta paciente de una población adulto joven de 20 a 39 años. O sea, ¿cuántos desvíos estándar está? Esta mujer está 2 desvíos estándar por debajo de la población de referencia. La densidad mineral ósea en cuello de fémur es 0,814 gramos centímetros cuadrados, un T-score de menos 1,9, y en cadera total 0,767 gramos centímetros cuadrados, un T-score de menos 2,2. La paciente tiene osteoporosis solo en columna y osteopenia en cadera, no tiene osteoporosis, tiene bajo riesgo de fractura o tiene osteoporosis. Solamente. ¿La 1? ¿Quién vota por la 1?
¿Y otra opción? ¿Quién vota por la 2? ¿Por la 3? ¿Por la 4? Bien. La osteoporosis es una enfermedad generalizada. No sectorizamos la osteoporosis. No decimos solamente tiene osteoporosis en cadera y en columna no, entonces trato solamente la cadera. Estamos tratando un paciente. Otra mujer que consulta a la institución, 54 años, 3 hijos, fecha de última menstruación, 39 años, una menopausia precoz, una insuficiencia ovárica prematura, no recibe terapia de reemplazo hormonal, no quiso, niega hábitos tóxicos, lácteos regulares, 500 miligramos día, no fracturas, no antecedentes patológicos familiares de fractura, no cálculos renales, no antecedentes de glucocorticoides. Recordemos, 54 años, 10 años menos que la paciente anterior. El T-score en columna lumbar es menos 2,7, o sea, 2 desvíos estándar por debajo de la población de referencia. Y en cuello de fémur, un T-score de menos 2,5. La paciente tiene alto riesgo de fractura, osteoporosis e inicio de tratamiento antirresortivo con bifosfonato, tiene baja masa ósea o tiene baja masa ósea y no trato porque tiene bajo riesgo de fractura. ¿Quién cree que tiene alto riesgo de fractura? ¿Quién cree que tiene osteoporosis e inicia tratamiento? Muchos. ¿Quién cree que solamente tiene baja masa ósea? ¿Y quién cree que tiene baja masa ósea y no va a tratar porque tiene bajo riesgo de fractura? Bien. La densitometría es un parámetro subrogado. Uno gana densidad mineral ósea, o sea, gana un máximo capital de hueso. Bien. El máximo capital de hueso que uno adquiere es entre los 20 y 30 años. Eso es el pico de masa ósea. Imagínense una alcancía de hueso, donde uno va llenando, solamente puede llenar esa alcancía hasta los 20, 30 años, hasta los 40 como mucho, y luego tiende a disminuir. Una mujer que dejó de menstruar a los 39 años, seguramente alcanzó un bajo pico de masa ósea. Por lo tanto, no se considera un factor de riesgo per se, sino la definimos como baja masa ósea. La densitometría es un parámetro subrogado y es un factor de riesgo adicional. Hay factores de riesgo independientes de la densidad mineral ósea. Una mujer de 90 años con una densitometría normal se va a fracturar. Una mujer de 80 años que se cae muchas veces, o sea, tiene caídas frecuentes, tiene sarcopenia, baja masa muscular, baja función muscular, bajo rendimiento físico, se va a fracturar, aunque tenga una densitometría ósea normal, un rango de osteopenia, e inclusive el 50% de las fracturas por fragilidad ocurren en individuos que tienen densitometría dentro de los parámetros de osteopenia y normalidad. O sea, tengamos en claro eso, que la densitometría es una herramienta más, es un parámetro más, y sigue siendo un parámetro subrogado, como el LDL. Para hacer analogía. Mujer de 82 años, consulta para la evaluación de su salud ósea, un embarazo, fecha de última menstruación a los 42 años, una histerectomía, por eso dejó de menstruar, tiene el antecedente de una tiroidectomía total a los 33 años por un divorcio multinodular, un reemplazo total de cadera derecha a los 73 años, tiene el antecedente de colocación de un stent a los 53 años, toma levotiroxina 112 microgramos, bisoprolol, alprazolam, espirulactona vasotenal, desalergina, rolete y solpidem. No fuma, sí fue ex tabaquista durante 30 años, hasta los 55 años, litiasis renal a los 62 años, no consume lácteos, no consume comprimido no toma suplementos de calcio, no toma vitamina D, tomó hasta marzo del 2019, después dejó de tomar, y sí refiere caídas frecuentes, 3 en el último año. Además, cuando
comienzo a indagar qué factores extrínsecos tienen en su casa que puedan predisponer a las caídas, a las fracturas. Me refiero a que tiene mascotas, varias mascotas en su casa, que le gustan las alfombras. Por lo tanto, tiene factores de riesgo para caídas. Bueno, aporta una radiografía donde no se ven fracturas vertebrales, sí tiene fenómenos degenerativos. En el laboratorio se puede ver como alterada una TSH de 7.57 y una calciuria de 81 miligramos en 24 horas. Bien, perdón. ¿Cómo uno solicitaría la densitometría? Aquí sí, si en la radiografía tiene fenómenos degenerativos, tiene artrosis, que imposibilite la evaluación densitométrica, uno puede pedir de radio, y recuerden que deberían pedir la cadera que no tiene ningún reemplazo. Si la densitometría presenta una densidad mineral ósea de 1216, un T-score de 0.2. El TBS es un algoritmo, evalúa el tramado trabecular en escalas de grises. A través de una imagen densitométrica me da un valor mediante algoritmo, y ese valor es una medida indirecta de lo que es la microarquitectura ósea, por así decirlo. O sea, una imagen 2D me devuelve, uno pone los datos y me devuelve un valor que representa la microarquitectura de manera indirecta. La densidad del cuello de fémur 0,707, un T-score de menos 2,3, y en cadera total de 0,788 con un T-score de menos 1,8. FRAX es un algoritmo, es un calculador de riesgo de fractura diseñado por la Universidad de Sheffield. Lo que hace este calculador es cuando uno ingresa los parámetros clínicos sin ingresar la densitometría, o sea, solamente parámetros clínicos, nos devuelve un valor absoluto con una probabilidad de riesgo de fractura a 10 años. Los umbrales para nuestro país son de 3% para fractura de cadera y de 20% para fractura osteoporótica mayor. Fractura osteoporótica mayor es fractura de columna, fractura de húmero, fractura de radio y también fractura de cadera. Cargué los datos del FRAX y me devuelve un valor de 5% y de 22%. O sea, está por encima del umbral de riesgo de fractura. O sea, mi probabilidad de fractura es alta, aún teniendo una densitometría normal. Miren, un T-score de 0.2 es normal, porque les dije que cuando uno tiene artrosis en columna, sobreestima la densidad mineral ósea y puede aumentar los valores. Un T-score en cuello de fémur de menos 2,3 y en cadera total de menos 1,8. ¿Ustedes qué piensan? ¿No tienen riesgo de fractura? ¿Harían un control anual sin ningún tratamiento? ¿Tienen riesgo de fractura? ¿Tienen osteoporosis y riesgo de fractura? ¿O ninguna de las anteriores? ¿Qué dicen? ¿Tiene riesgo de fractura? ¿Y tiene osteoporosis? ¿Tiene osteoporosis? ¿Sí? Levantaste la mano, ¿no? ¿Puedes opinar? ¿Cuál lo votar? La 4. Perfecto. La osteoporosis es una enfermedad sistémica, esquelética, que se caracteriza por disminución o alteración de la densidad mineral ósea, de la microarquitectura y de aumento del riesgo de fracturas. Nosotros hablamos de densidad mineral ósea y de microarquitectura. Densidad mineral ósea la evaluamos con la densitometría, pero dejamos de lado otros fenómenos que pueden estar pasando en el hueso, por ejemplo la calidad ósea. Nosotros podemos tener un hueso de muy mala calidad y una densitometría en rango de normalidad o de osteopenia. Entonces, la definición de osteoporosis, si bien por criterio propuesto
por la OMS es 2.5 desvíos estándar por debajo, o sea, menos 2,5 o menos, es diagnóstico de osteoporosis. Si tiene una fractura, independientemente de la densitometría, una fractura por fragilidad, que es una fractura de bajo trauma, también decimos que tiene osteoporosis. O, en las nuevas guías, si tenemos un calculador de riesgo de fractura, como el FRAX, por encima del umbral para cada país, también decimos que tiene osteoporosis y vamos a iniciar seguramente una intervención. Que no quiere decir que sea farmacológica. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es disminuir los factores de riesgo para la fractura. Entrenamiento de resistencia, entrenamiento multicomponente, buen aporte de calcio, aporte de vitamina D, ejercicios de equilibrio, etc. Este es un estudio icónico, el estudio SOF en mujeres mayores de 65 años, donde, como podemos ver en la tabla de la derecha, cualquier caída en el año previo aumenta el riesgo de fractura un 64%, independientemente de la densidad mineral ósea. Por lo tanto, hay factores de riesgo independiente, vuelvo a repetir, caídas, edad, impacto de las caídas, recurrencia de las caídas. Todos estos factores, diabetes, causas secundarias de osteoporosis. La diabetes subestima la osteoporosis y sobreestima la densidad mineral ósea. Uno hace una densitometría, realiza una densitometría a un individuo con diabetes y la densidad mineral ósea es realmente alta. Pero el problema está en que hay un defecto en la calidad de ese hueso. Sin embargo, la densitometría está normal. Ahora vamos a pasar. Por orden de prioridad voy a comenzar hablando de osteoporosis, pero es simplemente por cuestiones de estadística, la prevalencia de la frecuencia es mayor. Y después vamos a repasar osteomalacia. El hueso es realmente un órgano dinámico. ¿Por qué? Porque el hueso crece, el hueso se modela, el hueso va tomando forma, eso quiere decir modelar. Y el hueso se recambia, eso quiere decir remodelar. Se va lo viejo y viene hueso nuevo. Entonces es realmente un órgano que dinámicamente está actuando y ejerciendo su función en el organismo. Para recordar, el 80% del tejido óseo está formado por hueso compacto y el 20% está formado por hueso trabecular. Y lo que llama la atención, que si bien ocupa el menor porcentaje del hueso trabecular, es el que primero actúa. Metabólicamente es el que está preparado para responder. Por ejemplo, si baja el calcio, el hueso trabecular comienza a remodelar y la paratormona ejerce su efecto ahí, va sacando el calcio del hueso trabecular en primera instancia. La osificación endocondral es cuando el hueso se desarrolla reemplazando el cartílago hialino. El cartílago hialino no se convierte en hueso, no se transforma, sino sirve de molde o sirve de plantilla para que el hueso comience a desarrollarse. Cuando hablamos de modelado óseo, ¿a qué nos referimos? El modelado es cuando la formación y la resorción ósea ocurren de manera asincrónica. ¿Qué quiere decir? Formo hueso de un lado y no saco hueso. Formo dos y podré sacar uno de otro lado. Entonces no son sincrónicos, no es que saco hueso viejo y pongo hueso nuevo, no. El modelado le va dando la forma a ese hueso, le va dando ese crecimiento radial que tenemos los hombres sobre las mujeres, o sea, esa posición o esa acreción periosteal. Bueno, eso es modelar y se da sobre todo en la adolescencia y por efecto de las cargas. Cuando uno hace actividad física, entrenamiento de resistencia,
progresiva, cuando comienza a darle peso, el hueso se va modelando, va creciendo radialmente. El objetivo es formar hueso, lo modela, e incremento de la masa ósea. Hay modelado de formación, que está mediado principalmente por el osteoblasto, y modelado de resorción, que está dirigido principalmente por el osteoclasto. Y cuando hablamos de remodelado óseo, ¿qué quiere decir? Es sacar hueso viejo y poner hueso nuevo. Eso quiere decir remodelar. Y eso pasa en las mujeres cuando entran en la menopausia, principalmente. En el proceso de remodelado óseo intervienen diferentes etapas. La primera etapa, que es la activación, donde se activan estos precursores de osteoclastos y luego maduran hacia osteoclastos. Estos osteoclastos, una vez que se activan, van a resorber hueso, forman estas lagunas de resorción. Una vez que forman esas lagunas de resorción, el osteoclasto revierte, que es la etapa de reversa, y llegan los osteoblastos para formar, como podemos ver en el gráfico D, hueso nuevo. O sea, van liberando el colágeno, van liberando enzimas, van liberando otras proteínas que van a formar esa matriz ósea para que luego se mineralice con el depósito de calcio y de fósforo. Y por último, en la última etapa, el hueso vuelve a estar quiescente. Entonces tenemos una etapa de activación, de resorción, de reversa, de formación y de quiescencia. Cualquier duda que tengan o pregunta, levantan la mano. Para mí va a ser un placer si es que puedo responderles. Bien. Voy a pasar esto, después volvemos. Bien. Entonces, ¿qué es la osteoporosis? Es un desorden esquelético generalizado, afecta a toda la estructura ósea, por eso no podemos decir solamente, no somos un pedazo de hueso. No podemos decir tiene osteoporosis en columna y en cadera, no tiene riesgo de fractura de cadera, quédese tranquila. Tiene osteoporosis en cadera, pero usted no se va a fracturar nunca la columna. Eso no es así. Es un desorden esquelético generalizado que se caracteriza por disminución de la resistencia ósea con un incremento del riesgo de fractura. Esa resistencia ósea está determinada en parte por la densidad mineral ósea, o sea, una pequeña parte estamos midiendo con la densidad de la resistencia ósea. Y la calidad ósea la podemos medir también con estudios de microarquitectura, pueden ser estudios directos o indirectos, una tomografía cuantitativa, computada cuantitativa, una tomografía computada cuantitativa periférica, una tomografía computada cuantitativa de alta resolución. Esta tomografía computada cuantitativa de alta resolución se hace una tomografía a nivel del radio y de la tibia, y lo que podemos ver es en unidades volumétricas cómo está la microarquitectura de la estructura ósea. Podemos ver las trabéculas, el grosor de las trabéculas, el volumen de las trabéculas, la separación de las trabéculas. Podemos ver la porosidad del hueso, contar la porosidad, y también podemos aplicar estrategias que utilizan los ingenieros como análisis de elementos finitos para ver la resistencia de ese hueso y en qué momento se fractura. Por suerte contamos con esta tecnología en el instituto, así que por ahí, por el sesgo institucional, nosotros utilizamos mucho la microtomografía computada periférica de alta resolución, sobre todo para no tratar. Cuando vienen esas mujeres con una densidad mineral ósea baja y no queremos tratar porque sabemos que tiene bajo riesgo de fractura, porque es una mujer joven que hace deporte, que consume lácteos. Entonces, al pedirle este estudio, me quedo tranquilo de que la microarquitectura está bien ubicada para esa densidad. La esperanza de vida en la región durante la última década aumentó un poco más de un año en promedio, alcanzando un 76,5 años. Por lo tanto, si aumenta la edad,
sabemos que la edad es un factor de riesgo independiente de osteoporosis, un factor de riesgo independiente de fracturas. Si incrementa la esperanza de vida, también va a incrementar la prevalencia de osteoporosis. Y en los estudios epidemiológicos, este es el informe publicado por la International Osteoporosis Foundation en el 2021, creo que es el último informe, donde en Argentina hay una incidencia de fractura por fragilidad de 320 por 100.000 habitantes. Este es un informe de LATAM, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina. Cuando hablamos de fractura osteoporótica mayor, hablamos de riesgo de fractura en húmero, muñeca, vertebral, tanto dorsal como lumbar, y fracturas de cadera. Siempre son fracturas por fragilidad, o sea, fracturas por trauma mínimo, o fracturas que ocurren ante una caída de la propia altura. Una de cada 2 mujeres va a presentar fractura por fragilidad a lo largo de la vida, y 1 de cada 5 hombres va a presentar. O sea que la osteoporosis no es solamente una enfermedad de mujeres. El ratio de fractura de cadera mujer-hombre es 2:1, mayor, por supuesto, es mayor en mujeres. Ocurren principalmente en mayores de 50 años, en un 90%, porque dije que la edad es un factor de riesgo independiente. Ocurren generalmente, sobre todo las fracturas de cadera después de una caída, o sea, el 90% de las fracturas de cadera ocurren después de una caída. Las fracturas vertebrales, la prevalencia de fractura morfométrica, o sea, la fractura morfométrica son esas fracturas prevalentes, esas fracturas en donde uno hace una radiografía. Por ejemplo, algún paciente que tiene lupus y que viene recibiendo glucocorticoides, uno hace una radiografía y encuentra fracturas que son crónicas porque hace una resonancia y no ve edema óseo que indique que sea incidente o que sea aguda. Tener una fractura, o sea, encontrar una fractura crónica aumenta el riesgo de nuevas fracturas. Y estas fracturas morfométricas se pueden encontrar en alrededor del 20 al 25% de los mayores de 50 años. La incidencia de fracturas vertebrales es de 13.6 por 1000 personas en hombres y 29.6 por 1000 personas en mujeres. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de osteoporosis? Le di una definición, es con un T-score de -2,5 o menor a -2,5, tanto en columna, en cadera o en radio. El T-score se calcula con la DMO del... El T-score ya viene impreso en el informe de la densitometría, y el densitometrista que informa la densitometría debería ubicar en qué categoría de densitometría está el paciente. El T-score se calcula con la DMO del paciente menos la DMO de un adulto joven de referencia. Esta población de referencia viene incluida en la base de datos del densitómetro, dividido por el desvío estándar de esa población de referencia. La presencia de fracturas por fragilidad, independientemente si tenemos o no una densitometría, nos dice que este individuo ya tiene osteoporosis. Es un hueso que no debería fracturarse con un trauma mínimo. Por supuesto, siempre hay que descartar las causas secundarias. Y por otro lado, les había mencionado que hay un algoritmo que es un calculador de riesgo de fractura que se llama FRAX, que se publicó en el 2008 y tiene valores de referencia o valores umbrales para Argentina. Es gratuito, uno puede ingresar a la página, cargar los datos, volcar los datos del paciente y nos devuelve una probabilidad de riesgo de fractura, un riesgo absoluto a 10 años. Hablando de T-score, por convención, de acuerdo a OMS, un T-score de -2,5 o menor a -2,5 es diagnóstico de osteoporosis. Entre -1 y -2,5 se denomina baja masa ósea, eso sería el término ideal, baja masa ósea, entre paréntesis osteopenia, y
mayor a -1, normal. Esto es lo que les había mencionado. Desde que nacemos hasta la pubertad, la formación ósea, o sea, el modelado óseo, la formación ósea predomina sobre la resorción, con una ganancia continua de masa ósea. Imaginen, nacemos con 75 gramos de contenido mineral óseo y llegamos a un pico de masa ósea, un pico de máximo capital de 2.500 gramos de contenido mineral óseo. Después hay un periodo de mantenimiento donde uno, gracias al efecto hormonal, al efecto de cargas, al efecto nutricional, mantiene, y después de la menopausia, principalmente en mujeres, comienza una pérdida una etapa de pérdida de tejido óseo. ¿De qué depende este pico de masa ósea? Mi alcancía de hueso, ¿de qué depende? Primero, de los factores genéticos. El 80% del capital óseo o del pico de masa ósea dependen de factores genéticos. Dependen de factores hormonales. Previo a la pubertad, la hormona de crecimiento juega un rol fundamental. Pero durante la pubertad, cuando comenzamos a liberar los esteroides sexuales, se encargan de fijar el mineral y de incrementar la masa ósea. También depende de factores mecánicos, de factores de carga, y esto está demostrado porque aquellos jóvenes, adultos jóvenes que ingresan al regimiento, que ingresan al servicio militar, adquieren mayor pico de masa ósea, mayor resistencia ósea, y eso es por el efecto de cargas y, por supuesto, los factores nutricionales. Una buena ingesta proteica, una buena ingesta de lácteos y de vitamina D, por supuesto. Como podemos ver, los esteroides sexuales van a determinar ese pico de masa ósea, pero también van a determinar el crecimiento radial del hueso, ese modelado en la parte inferior, cómo actúan los andrógenos y los estrógenos en el hombre, porque en el hombre la testosterona se aromatiza a estradiol, y actúan las dos hormonas en el tejido óseo, generan o promueven la acreción periosteal, y sin embargo, la misma hormona en un hueso femenino lo que hace es inhibe la acreción periosteal, pero promueve el crecimiento endocortical. Por eso son dos huesos que tienen circunferencias diferentes, tienen radios diferentes y tamaños diferentes. La hormona de crecimiento actúa en ambos sexos biológicos. Les había mencionado que un gran porcentaje de las fracturas por fragilidad ocurren en individuos que tienen osteopenia y que no alcanzan a tener umbrales de osteoporosis. Por cada un desvío estándar que disminuye la densidad mineral ósea en cualquier región, quiero ubicar el mouse, por ejemplo, en radio, por un desvío estándar que disminuye la densidad mineral en radio, aumenta 1.8 el riesgo de fractura de cadera y aumenta 1.7 el riesgo de fractura vertebral. Por un desvío estándar que disminuye la densidad mineral ósea en cuello de fémur, aumenta el riesgo de fractura en radio 1.4, podemos ver los intervalos de confianza, no toca la nulidad, aumenta 2.6 en cadera, y aumenta 1.8 en vértebra. Vuelvo y repito y soy insistente en esto. La osteoporosis es una enfermedad esquelética generalizada. Disminuye la densidad mineral ósea en cualquier región y aumenta el riesgo de fractura en otras regiones. Hagamos un ejercicio. Por ejemplo, si disminuye un desvío estándar, la de MEO en cuello de fémur, se incrementa 2.6 el riesgo de fractura. Un Z-score de -1, Z-score es cuando es el puntaje Z en mujeres premenopáusicas y en hombres menores de 50 años. Con un Z-score de -1 aumenta el riesgo de fractura de cadera 2.6. Un Z-score de -2
elevo al cuadrado a 2.6, 2.6 por 2.6. Y cuando disminuye 3 desvíos el Z-score en cuello del fémur, incremento 2.6 al cubo el riesgo de fractura. Esto es exponencial. De todas las fracturas no vertebrales que se evaluaron en el estudio de Rotterdam, como ustedes deben saber, porque el estudio de Rotterdam es un estudio de corte donde no solo se evaluó fracturas, sino otros factores de riesgo, por ejemplo, cardiovascular. De todas las fracturas no vertebrales, el 61% de los hombres tenían osteopenia y 43% de las mujeres que tenían fracturas vertebrales tenían osteopenia. Por lo tanto, repito, las fracturas por fragilidad ocurren principalmente en individuos que tienen baja masa ósea pero que no alcanzan el umbral de osteoporosis. Con respecto a las fracturas de cadera, ocurre lo mismo. 58% de los varones con fractura de cadera en el corte de Rotterdam presentaban osteopenia y 31% de las mujeres con fractura de cadera tenían osteopenia. Un gran porcentaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas mujeres con densidad mineral ósea en rango de normalidad o osteopenia se fracturan y tienen fracturas por fragilidad, es que la densidad mineral ósea forma parte de un gran rompecabezas. O sea, es una herramienta más que nosotros vamos a ir a evaluar para determinar el riesgo de fractura de esta paciente o de este paciente. Debemos indagar sobre el consumo de alcohol, edad, las caídas, el impacto de las caídas, la frecuencia de las caídas, el antecedente familiar materno de fractura de cadera. Tenemos que evaluar la calidad del hueso si se puede, de manera directa o de manera indirecta. El antecedente personal, el antecedente de hábitos tóxicos, por ejemplo el tabaco, el cigarrillo incrementa, ser fumador activo incrementa el riesgo de fractura. Y por supuesto, la administración de glucocorticoides de manera crónica. ¿Qué quiere decir de manera crónica? 5 miligramos o más de prednisona equivalente durante al menos 3 meses. En este gráfico de puntos lo que podemos ver es cómo la edad es un factor de riesgo independiente, nuevamente, por un desvío de estándar que disminuye la densidad mineral ósea, cómo la probabilidad de riesgo de fractura es diferente para una mujer de 50, para uno de 60, para uno de 70 y para un individuo de 80. Lo mismo si disminuye el T-score de la densidad mineral ósea a menos 3, podemos ver cómo la probabilidad de riesgo de fractura es totalmente diferente de acuerdo a diferentes edades. Por lo tanto, la edad es un factor de riesgo independiente para fractura. El rol de los esteroides sexuales durante la menopausia: hay una pérdida acelerada en la densidad mineral ósea y se extiende aproximadamente 5 a 10 años. Hay una pérdida de densidad mineral ósea. Les dije que la primera estructura ósea en comprometerse siempre es el hueso trabecular, porque es el hueso que está activamente, o sea que es metabólicamente más activo que el cortical. Por lo tanto, en el gráfico de la izquierda podemos ver cómo después de la menopausia se pierde principalmente hueso trabecular y más solapadamente hueso cortical, pero sin embargo en hombres el hombre no tiene un equivalente a la menopausia sine qua non. ¿Podemos tener andropausia o no? Entonces la pérdida es más solapada, esta pendiente de pérdida, miren cómo es totalmente diferente a lo que pasa con las mujeres. La disminución ¿qué pasa en la menopausia? Disminuyen el estradiol, disminuye la estrona. Al disminuir los esteroides sexuales, aumentan las unidades de remodelado óseo. Hay un incremento desacoplado de la resorción sobre la formación. Es un esquema de cómo el estrógeno actúa a nivel del RAN-N, es un ligando del receptor kappa B.
Este ligando del receptor kappa B, que parece una paleta de ping-pong, se libera o se encuentra en los osteoblastos y también en los linfocitos T. Al ser liberados, se acoplan al receptor RANK y promueven la actividad osteoclástica. Si hay estrógeno, se inhibe el RANK-L, como podemos ver. Y por otro lado, el estrógeno promueve este señuelo que se llama osteoprotegerina, que lo que hace es inhibir o impedir que el RANK ligando se una a su receptor RANK y promueva la resorción ósea. Al no haber estrógenos, entonces incrementa el RANK ligando y disminuye la osteoprotegerina. Nuevamente, el diagnóstico se hace con densitometría, con factores de riesgo clínicos y con una fractura si hay fracturas por fragilidad. En ningún lado, ninguna guía nombra a los marcadores de remodelado óseo para hacer un diagnóstico de osteoporosis. Sí pedimos los marcadores de remodelado óseo, osteocalcina ósea, fosfatasa alcalina ósea, osteocalcina, CrossLab, para evaluar la adherencia al tratamiento, pero no para hacer el diagnóstico. ¿Cuándo está indicado pedir una densitometría? En mujeres de 65 años o más, en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años, si tienen un factor de riesgo de baja masa ósea, como bajo peso corporal, fractura previa, uso de medicamentos, durante la transición a la menopausia, pero si hay factores de riesgo clínico de fractura, cualquier persona que esté siendo considerada para terapia farmacológica, cualquier persona que esté siendo tratada para monitorear el efecto del tratamiento y cualquier persona que no esté recibiendo terapia y en que la evidencia de pérdida ósea llevara un tratamiento. Sin embargo, esto es más que nada por la experiencia, tener, aunque las guías no lo recomienden, una densitometría apenas inicia la menopausia es de buena práctica, porque ese va a ser nuestro DNI, es conocer cuál fue el capital de hueso que tuvo esa mujer. Las guías recomiendan mayores de 65 años, pero es de buena práctica tener una densitometría apenas inicia la menopausia. Ese sería nuestro DNI, nuestra densitometría basal, es conocer al paciente, es conocer esa alcancía de hueso, cuánto es lo máximo que tuvo esa paciente de densidad mineral ósea. Factores de riesgo clínico, edad, sexo, índice de masa corporal bajo, glucocorticoides mayor a 5 miligramos de prednisolona al día o equivalente, fumador actual, historia familiar, causas secundarias de osteoporosis, siempre hay que evaluar, artritis reumatoidea, hipogonadismo, enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Todos estos factores de riesgo pueden estar mediados o no, como les dije, por la densidad mineral ósea, y estos factores de riesgo son los que uno va cargando en el calculador de riesgos de fractura que se llama FRAX. El calculador de riesgo de fractura FRAX es un algoritmo basado en computadora, calcula la probabilidad absoluta de riesgo de fractura osteoporótica mayor y fractura de cadera a 10 años, se le introduce para su cálculo factores de riesgo clínico, no es condición que uno tenga que cargar la densitometría, aún sin densitometría podemos cargar solamente los factores de riesgo clínico y el calculador nos devuelve la probabilidad. ¿Qué estudios deberíamos pedir? De una rutina basal clínica, calcio, fósforo, PTH, 25-hidroxivitamina D, osteocalcina, falósea y CrossLab. Esto es para evaluar la adherencia o si vamos a empezar un tratamiento. Un hepatograma, tenemos que descartar causas secundarias. Pedimos anticuerpos para enfermedad celíaca, proteinograma por electroforesis para descartar gamapatías monoclonales, por ejemplo. TSH, T4 libre para descartar hipertiroidismo que puede exacerbar el riesgo de fractura. Evaluamos el calcio urinario en 24 horas. Siempre el calcio se evalúa en conjunto con el sodio. Es fundamental porque si uno pierde sodio por ósmosis va a perder calcio también. Descartar otras causas de acuerdo a la clínica del paciente. Bueno, terminamos con osteoporosis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que...?
¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer un aporte? ¿Que quiera consultar por algún paciente que tenga dudas?